Bendiciones, mis amados hermanos, muy buenos días, bienvenidos a este lugar. Saludamos a quienes esta mañana nos visitan. Saludamos a todos aquellos que desde diferentes lugares del país, del mundo aún, nos ven a través de diferentes dispositivos, en las transmisiones que se hacen semana a semana a través de las redes. Reciban un caluroso y afectuoso saludo. También a nuestros hermanos allí en el Caney, en Porce, que el Señor siga bendiciendo sus vidas y prosperando la obra que Él allí por su gracia ha comenzado y que anhelamos siga levantando y prosperando. Quiero invitarles en esta mañana a iniciar este tiempo de adoración al Señor haciendo lectura del Salmo 47, que va a ser el Salmo que va a estar dirigiéndonos en este tiempo. Me permito leerlo en nombre de ustedes, lo voy a estar leyendo en la versión NBI, Nueva Versión Internacional, y leemos con mucha reverencia la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la Escritura de la siguiente manera: aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Cuán imponente es el Señor Altísimo, el gran Rey de toda la tierra. Sometió a nuestro dominio las naciones, puso a los pueblos bajo nuestros pies. Escogió para nosotros una heredad que es el orgullo de Jacob, a quien amó. Dios, el Señor, ha ascendido entre gritos de alegría y toques de trompeta. Canten salmos a Dios, cántenle salmos, cántenle salmos a nuestro Rey. Dios es el Rey de toda la tierra, por eso cántenle un salmo solemne. Dios reina sobre las naciones, Dios está sentado en su santo trono. Los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, pues de Dios son los imperios de la tierra. Él es grandemente enaltecido. Amén. Oremos. Señor, en esta mañana venimos ante ti, Señor, invocando tu presencia, invocando, Señor, que vengas y nos asistas en todo lo que hemos de hacer. Padre, a través de este salmo nos muestras las razones, los motivos por los cuales debemos exaltarte, glorificarte, adorarte. Quizás muchas personas vienen en esta mañana con un corazón afligido, quizás muchos que nos están viendo en este momento a través de los medios virtuales, Señor, están entristecidos, agotados, cansados, agobiados y no sienten razón alguna por la cual levantar una oración, un cántico. Pero tú a través de este salmo nos recuerdas las razones, y es porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres soberano, porque tú eres poderoso, porque tú eres el que reina sobre nuestras vidas. Quizás hay personas pasando por momentos difíciles, Señor, de enfermedad, momentos económicos fuertes, pero a través de ese salmo también nos recuerdas que tú eres el que tiene dominio total y absoluto sobre toda la tierra, sobre toda circunstancia, sobre toda situación, Señor. Tú eres soberano. Y la razón más importante nos la recuerdas aquí, Señor, en el versículo 4, porque tú nos escogiste, porque tú nos llamaste, porque tú derramaste tu gracia, tu amor a favor nuestro, Señor, allí en la cruz. Así que tenemos razones de sobra, pero no solamente nos dices por qué adorarte, sino que nos dices y nos enseñas cómo hacerlo, Padre, con aplausos, con cánticos, con clamor. Y por eso en esta mañana venimos a levantar nuestras oraciones a ti. Pero es interesante ver la forma insistente como el Salmo lo presenta. Canten, 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 y es de una manera insistente en que debemos levantar cánticos a ti. Por eso en esta mañana, Señor, luego de haber clamado, luego de haber citado tu palabra, disponemos nuestros corazones, Señor, para rendirte una adoración genuina con cánticos, con salmos, Señor, reconociendo que tú eres Dios y Rey sobre el universo, sobre la tierra, sobre nuestras vidas. Esto es para ti, Señor. Amén.
Incomparable, inigualable su amor, y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor, y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor y tu misericordia, Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Señor Dios y Padre eterno, ¿cómo no celebrar tu amor? ¿Cómo no celebrar tu gracia, Señor, cuando siendo nosotros indignos, el pueblo más insignificante, Señor, no éramos el más numeroso, ni el más fuerte, ni el más bueno de los pueblos? No, por el contrario, éramos el pueblo malo, insignificante, rechazado, con toda característica para ser menospreciado. Pero tú, Señor, como dice el texto que nos leyó nuestro hermano Ulises, Señor, nos has escogido y nos has hecho tu heredad, Señor. Qué precioso. En esta mañana, Padre, yo quiero, en nombre de la iglesia y a título propio, pedirte perdón, Señor. Quiero confesarme como quien, teniéndolo todo para celebrar tu amor y tu gracia, a veces me dejo mover por las circunstancias de este mundo, las diferentes corrientes que nos enredan, pequeñeces, Señor, delante tuyo. Sin embargo, no respondemos a lo que hemos sido llamados, como bien lo expresa el Salmo 47. Aplaudan, canten, gócense, disfrútenlo. Y nosotros, Señor, queremos disfrutar de otras cosas, queremos cantarle a otras cosas,
antes que a ti. Y por eso, Señor, yo quiero pedirte, por favor, Dios, por favor, en el nombre maravilloso de tu Hijo, por los méritos de Él, perdona mi pecado y perdona el pecado de tu iglesia, cuando por andar tras cosas vanas, Señor, dejamos de celebrar tu gracia en medio de nosotros, dejamos de cantarte, dejamos de reconocer tantas veces, mi Señor, que tú eres el Dios, que tú eres Señor, Señor, que tú eres quien está sentado, Padre, en las alturas, y que entre voces de alegría, entre toques de trompeta, ascendiste a los cielos, Jesús. Bendito seas, te adoramos, te bendecimos en esta hora y te damos gracias por haber venido a traer paz a nuestros corazones, por ser nuestro príncipe de paz, por amarnos pese a nosotros ser hombres de guerra, de querer estar batallando, peleando, con rencillas permanentemente. Sin embargo, tú viniste a traerle al mundo aquella paz que no merecíamos, aquella paz que nadie, ningún gobierno puede construir, sino solamente tú puedes dar una paz que sobrepasa a todo entendimiento. Por eso hoy cantamos, nos unimos para entonar este cántico, como es que tú viniste a traerle al mundo una paz tan necesitada, pero que no nos la merecemos. Cantemos juntos, hermanos, al Señor. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y canta la creación, y canta la creación, y canta, canta la creación. Al mundo paz, el Salvador en tierra reina hoy, ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gobierna con gracia y verdad. Verá toda nación las glorias de su rectitud y de su eterno amor, y de su eterno amor, y de su eterno amor. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús.
rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. El versículo 10 del Salmo 47 dice: pues de Dios son los imperios de la tierra, Él es grandemente enaltecido. Señor, a través de este salmo nos recuerdas quién es el dueño de todo lo visible y lo invisible. Y tú eres el dueño de todas las cosas, Señor. Te damos gracias porque nos has concedido la gracia de ser administradores tuyos. Y todo cuanto tenemos y poseemos no nos pertenece, te pertenece a ti. Aún nuestras propias vidas son tuyas, nuestras familias son tuyas. Cualquier don, conocimiento o bien que podamos tener en nuestras manos proviene de ti, Señor. Tú nos lo has dado y tenemos la responsabilidad, Señor, de rendirte cuentas de cada cosa que has puesto en nuestras manos. Por eso en esta mañana, Señor, también queremos adorarte a través de lo que tú nos das, Señor. Venimos ante ti a presentarte nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, como una ofrenda de gratitud, como una manera más de adorarte y alabarte por tu bondad, Señor. Porque siendo tú, Dios, el dueño de todo, has querido, Señor, permitirnos de alguna manera, Señor, ser partícipes de tu gran obra. Y nos has dotado de todo lo necesario, Señor, para tal fin. Así que no podemos hacer otra cosa más que alabarte, adorarte y glorificarte. Por eso, mis hermanos, les invito para que, si usted en esta mañana ha dispuesto traer de manera presencial sus diezmos, sus ofrendas, pueda acercarse allí al alfolí. Y los hermanos que nos ven a través de los medios virtuales, ahí va a encontrar el número de cuenta donde usted puede hacer sus respectivos depósitos. Así que, mis hermanos, les invito para que sigamos adorando al Señor a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, rindiendo nuestro corazón, reconociendo que Dios es el Rey y dueño de todo. Amén. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Solo en el nombre del Señor hay libertad. ¿Crees esto, hermano? Allí donde estás, ¿tú crees que solamente en el nombre del Señor hay libertad? Amén. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Marino Sánchez. Pueden tomar asiento. Pónganse cómodos, por favor. Soy el pastor de esta congregación, que de alguna manera estamos como itinerantes, sin una sede en este momento. No obstante, el Señor nos ha bendecido con este lugar, que nuestros hermanos nos han permitido usarlo los días domingos para no solamente para hacer la grabación, sino tener el privilegio de invitar a algunas personas como ustedes que están hoy acá para que vivan la celebración presencial, dado que a través del confinamiento hemos estado tan distantes como iglesia, ¿no? Pero el Señor es hermoso y
En Él encontramos libertad también para congregarnos, para exaltarle, para ser salvos, ¿no? Y es precioso cómo el Señor nos reúne en medio de las crisis, en medio de las dificultades. Y bueno, quiero contarles, estamos por estos días en una serie de predicaciones en Efesios, libro de los Efesios, ya estamos culminando, tanto que decir, tanto que aprender, tanto que desaprender a través de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. No obstante, me tomé el atrevimiento, dado a la época que estamos viviendo ahorita en el mundo, en la época de Navidad, de hacer un paréntesis, y por hoy voy a estar predicando acerca de lo que está viviendo el mundo en este momento, acerca de la Navidad. Por tal motivo, voy a estar centrado hoy en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Y quisiera invitarles para que abran sus Biblias en Lucas, capítulo 2. Y quiero contarles, antes de iniciar, a modo de contexto histórico, el evangelista Lucas, para quienes de pronto no sabían, tenía dos profesiones. La primera es que él era médico, era profesional en la medicina, por tal motivo era médico. El apóstol Pablo, en sus diferentes cartas, estando en la cárcel, en prisión, dice: envíenme a Lucas, el médico, o lo saluda el médico Lucas, o mi amado hermano, el médico Lucas. Se refiere precisamente a la profesión que él tenía, y su segunda profesión es que fue un historiador. Y como historiador quiero contarles que para los historiadores es de gran importancia los eventos trascendentales sin precedentes. Sus registros les demanda recoger la mayor cantidad de datos posible, de tal modo que su testimonio, el testimonio que ellos quieran dejar como historiadores, reúna la mayor cantidad de datos posible, pueda ser probado, y en el momento de ser probado, esa historia, ese testimonio de ellos sea hallado veraz, que sea verídico, ¿no? Por tal motivo ellos tienen que hacerlo eso. Eso es lo que algunos historiadores, a la vuelta de 2 o 3 décadas después de hoy, harán, refiriéndose a todo lo que el COVID-19 ha realizado en este siglo XXI, ¿no? Como a nivel mundial ha mostrado un diminuto virus a todas las poblaciones del mundo, de que tenemos que someternos por más que nos cueste. Creo que tanto gobernantes, agencias, instituciones, Organización Mundial de la Salud, instituciones de ingeniería química, fuentes de noticias y bueno, entre muchos otros, querrán estar al tanto de todos los detalles para, a la vuelta de 30 años, contarle a las nuevas generaciones detalle a detalle todo lo que a esta generación hoy nos viene ocurriendo, cómo hemos tenido que sacrificar una cantidad de cosas. Pues bien, todas estas personas e instituciones que acabo de nombrar, Organización Mundial de la Salud, grandes gobiernos e instituciones, harán todo lo posible por reunir los datos para traerle a la humanidad una buena noticia acerca, y es una buena noticia que todos estaríamos esperando, y es acerca de una inyección, una vacuna que por fin dé como terminado la amenaza de muerte en la que nos tiene un pequeño virus. Todos anhelamos. Ahorita, en este fin de semana, nuestro presidente Iván Duque anunció la compra, no sé si eran 2 millones de vacunas, 20 millones, no sé, de vacunas para el febrero del 2021. La pregunta que nos haríamos, ¿será efectiva? ¿Quiénes accederán a ella? Bueno, todos anhelamos una buena noticia, que haya una vacuna. Yo sé que tú anhelarías que haya ya una vacuna, que demos por terminado a este virus y podamos tener nuevamente libertad, ¿no? Ahora, quiero contarles que una de las cosas que sucedió o sucedía hace 2000 años aproximadamente, es que el pueblo de Israel se encontraba sometido, frustrado, lleno de pesares e impotencias, dado que había sido esclavo, cautivo durante décadas y décadas y décadas y siglos, por decirlo de alguna manera,
Primero por el gobierno asirio, luego por Babilonia, luego los griegos, finalmente Roma, etcétera, etcétera. Ha sido esclavo y estaba esclavo y anhelaban por ese entonces una buena noticia. Una noticia que les trajera paz, una noticia que les motivara a regocijarse, a alegrarse, porque ellos anhelaban la venida de un Mesías prometido que los salvara de la angustia, de la penuria, de la aflicción, de la tribulación en la cual los tenían sometidos los demás gobiernos que los tenían cautivos. Bueno, algunos de ellos todavía lo siguen esperando, porque no creyeron en Jesús. Particularmente, hermanos, eso es lo que Dios a través de un ángel, o tomando forma de ángel, realizó, trayendo una noticia para que hubiese gran gozo, como lo expresa el versículo 10 del capítulo 2 de Lucas, en el cual nos vamos a centrar en esta mañana. El ángel les dice: no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran gozo para todo el pueblo. Nosotros necesitamos una buena noticia, y esa buena noticia fue la que Lucas le compartió a su audiencia. Por eso en esta mañana el título que le he dado a mi sermón es La alegría para todos. La alegría para todos se va a componer de 3 punticos. El primer punto es: la alegría para todos usa los gobiernos de este mundo. El segundo punto es que la alegría para todos se enfoca en las familias, tiene un enfoque netamente familiar. Y el tercer punto es que la alegría para todos privilegia a los despreciados, a los rechazados, a los más vulnerables de la tierra, los privilegia la alegría para todos. Todos esperamos alegría, y en estos tiempos nos alegramos por una y otra cosa. Hay otros que desprecian esta época de Navidad por una y otra razón, ¿no? No obstante, nosotros deberíamos comprenderla de acuerdo a la óptica bíblica, a la óptica de Dios, y regocijarnos en ella. Ok, y entonces les invito para que vayamos al texto. Lucas capítulo 2, permítanme leerlo en la Nueva Versión Internacional, y voy a leerlo a beneficio de todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el texto de la siguiente manera: por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo de en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David. Versículo 5. Para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaba allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Verso 8. En la misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Y sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. Verso 19. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal y como se les había dicho.
Amén. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Quiero rogarles en el nombre de Jesús que la recibamos como lo que es, la palabra poderosa, infalible, inerrante, poderosa para salvar, transformar vidas y sanar corazones. Recibámosla como la palabra del Señor. Acompáñame en oración. Padre Santo y Dios eterno que estás en los cielos, te adoramos, Señor, en esta mañana, con un corazón profundamente agradecido por tu revelación a una humanidad tan pecadora como lo somos nosotros, Señor. Padre, yo te ruego que por favor dirijas mi mente, mi corazón, las palabras que voy a decir, cómo voy a exponer este texto, de tal manera que no me salga de la línea que tú estableciste, que no me salga de tu propósito, Señor, sino que hable única y exclusivamente lo que te honra y te glorifica a ti, mi Dios amado. Cuida mi corazón de torcer tu voluntad, la voluntad santa de tus escrituras, y bendice a esta congregación, bendice a tu iglesia, bendice a todos los que verán esta transmisión a través de este mensaje. Edifícalos, consuélalos, fortalécelos, trae esperanza a cada uno de ellos, pero despierta en ellos un desafío grande, Señor, por conocerte más y más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero invitarles para que abordemos este tema, la alegría para todos. Punto número 1, entonces, el primer encabezado de mi sermón es: el Señor, Dios en soberanía, usa los gobiernos de este mundo para el desarrollo de sus planes. Y es que vemos en el capítulo 1, versículos 1 al 3, cómo es que el médico Lucas se refiere su propósito, pero a la vez se refiere a su destinatario, a la audiencia. Y quiero que me acompañen por favor allí, no es sino darle vuelta a una hojita, devolvernos, y dice el capítulo 1 hasta el versículo 4, voy a leer: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra del Señor. Wow, Lucas aquí está siendo honesto, está siendo humilde, está diciendo: yo no fui un testigo presencial de las cosas de nuestro Señor Jesucristo, pero me las transmitieron aquellos, es decir, los apóstoles que estuvieron alrededor de Jesús, ellos me la transmitieron a mí. Entonces yo lo que estoy haciendo, dice Lucas, es otra vez: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, ya se vincula a él, tal y como nos la transmitieron, nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Allí entonces reúne profetas y apóstoles, es decir, los profetas en el Antiguo Testamento, hombres, siervos de Dios escogidos para su gloria, sientan los fundamentos junto con los apóstoles. Los profetas y los apóstoles son los que en un edificio que hay que echar las brechas, las fundaciones, fueron ellos los que colocaron el fundamento, y la iglesia del Señor Jesucristo podrá moverse, podrá crecer, podrá levantarse única y exclusivamente en los fundamentos que sentaron los profetas y los apóstoles. Sigue diciendo entonces: servidores de la palabra, verso 3, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Esto deja de manifiesto una de las profesiones de Lucas, y es que era historiador. Investigó detalladamente y lo escribió ordenadamente, no de cualquier forma, ¿no? Entonces, encontramos aquí que Teófilo, ¿quién era Teófilo? Teófilo era un personaje de elevada posición. Algunos, en su intento de identificarlo, lo califican como funcionario dentro del gobierno o el imperio romano. Dicen que el mismo Lucas se dirige a él con el adjetivo de excelentísimo, precisamente por lo mismo. Se cree que Teófilo conoció del cristianismo y se convirtió a Cristo. Su vida fue transformada acerca o a favor o por medio del desarrollo del ministerio del apóstol Pablo. El evangelista e historiador Lucas le narra a su hermano amado. Teófilo también significa el amado de Dios o amado por Dios.
Entonces Lucas se dirige al amado de Dios y nosotros hoy miramos cómo es que el Evangelio de Lucas no solamente es dirigido a una persona, sino que la iglesia, el pueblo que el Señor ha escogido, es llamado el pueblo amado por Dios. Por tal motivo, el Evangelio de Lucas aunque en su intención humana, y esto nos ayuda a esclarecer un poquito la doble autoría de la palabra del Señor, la autoría divina, Dios, el autor intelectual que escoge a hombres pecadores, imperfectos, líneas torcidas para escribir su historia, utiliza e inspira a Lucas para que escriba un mensaje, dándole la oportunidad al escritor humano, en este caso, de que también siente su emoción en la escritura del Señor y también su remitente. Entonces Lucas remite a Teófilo, el amado por el Señor, pero somos nosotros la iglesia, la amada por el Señor. Con esto entonces, el evangelista historiador Lucas se dirige a él como, oh excelentísimo, le escribe al excelentísimo Teófilo, amado por Dios. ¿Qué le escribe? La verdad acerca de Cristo. ¿Cuál verdad? La anunciación. Empezamos a ver en el capítulo 1 de Lucas cómo el ángel Gabriel viene y se aparece primeramente a Zacarías, a Elizabeth, luego se aparece a María, luego en sueños a José. Entonces le habla la verdad acerca de Cristo, y esa verdad reúne la anunciación, la preciosa, maravillosa doctrina de la encarnación, el ministerio terrenal de Jesús, su muerte, su sepultura, su resurrección, pero también su ascensión. Algo que resalta Lucas y que a mí en particular me llama mucho la atención es la manera como soberanamente Cristo le da un énfasis, un realce a personas de alguna manera despreciadas por la sociedad. Y así comienza el Evangelio de Lucas justamente dándole realce a un sacerdote que ya estaba a punto de salir del juego, por llamarlo de alguna forma. Zacarías, un hombre anciano que durante toda su vida, junto con Elizabeth, estaba clamando por un hijo y no se le había concedido, pero como en su vejez, Dios viene y Elizabeth, luego por allí en el capítulo 1, creo que es el versículo 35, ella dice que Dios se ha dignado en quitar de ella la vergüenza pública la cual tenía. Una mujer ya desechada, que el pueblo la había tratado como inservible, porque dentro de la cultura judía, la mujer que no pudiera tener hijos era estigmatizada por el pueblo, por la sociedad, como una mujer que no tenía forma de darle a su esposo lo que él necesitaba, descendencia, herencia, que su apellido, su nombre permaneciera. Al no poderlo hacer, pues era estigmatizada. Sin embargo, Dios, a través del evangelista Lucas, resalta la posición de los despreciados, ¿no? Y no solamente Elizabeth, luego viene a una mujer jovencita, una jovencita mujer que en sus planes de agradar a Dios no estaba a prestar su vientre para que el Mesías naciera. Por el contrario, María estaba haciendo todos los planes cotidianos que cualquier mujer en su condición podría llevar a cabo, todos los planes para el desarrollo de su matrimonio, mientras que, de acuerdo a la profecía del profeta Isaías, que a través de una virgen Dios enviaría al Mesías prometido, entonces algunas mujeres judías israelitas anhelaban ser ellas y ofrecían su vientre para que Dios las usara para tal evento tan maravilloso. No obstante, como no es a los estándares de la humanidad, sino a la manera de Dios, Dios coloca su mirada en una humilde joven que está a punto de casarse, que no tiene en mente hacer la voluntad de Dios frente a esa realidad y a esa promesa para el mundo. Entonces resalta no solamente el nombre de Elizabeth, el nombre de María, como Lucas también habla acerca de una niña de 11 años aproximadamente, la hija de Jairo, ya muerta,
ya lista para ser desechada, pero Dios viene a darle vida nuevamente. A una mujer despreciada por la humanidad, con flujo de sangre, 12 años contaminada y contaminando, Dios viene y le da cierto énfasis en el hilo conductor del Evangelio según San Lucas. Levanta entonces el nombre de una mujer con flujo de sangre, levanta también a Marta, menciona a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, a la mujer encorvada a la cual Jesús sana en un día sábado donde se le impedía a todos realizar alguna actividad. Dios le da un realce a la mujer. Aquella en la parábola de la viuda insistente coloca una viuda para resaltar los personajes en alguna manera más olvidados por la humanidad. La viuda insistente, también la otra viuda que estando en el templo fue la única que ofreció todo lo que tenía, que no ofreció de lo que le sobraba, sino que ofrendó para la obra del Señor todo lo que ella tenía. No les voy a hablar de prosperidad, por favor, no acostumbramos eso, la disfrutamos, mas no la predicamos, ¿cierto, muchachos? Ese es un detalle de nosotros. Bueno, aparte de la mujer encorvada, la viuda que ofrendó todo lo que tenía, dice también en el capítulo 24 como María Magdalena, Juana, María la madre de Jacob y las demás mujeres que las acompañaban fueron las primeras testigos de que la tumba estaba vacía. ¿Se dan cuenta cómo Dios utiliza a Lucas para darle una posición a la mujer que había perdido a causa de la caída? Bueno, interesantemente entonces fueron estas mujeres las primeras que vieron la tumba vacía y fueron la fuente que Dios utilizó para que fueran hasta los apóstoles, los discípulos del Señor, a contarles que la tumba estaba vacía y que solamente estaba el manto, que no había otra cosa allí. Ellas fueron la fuente a la que Dios usó para tan grande noticia. Y como les decía, entonces ahorita Dios, el subtítulo de este primer encabezado es: Dios usa los gobiernos de este mundo. Versículos 1 al 3 de nuestro texto, capítulo 2, dice claramente: por aquellos días, Augusto César, es decir, el emperador, decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Verso 2, este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. Es que Dios, bueno, interesantemente vemos acá que Dios revela que la buena noticia no sale propiamente desde el palacio del gobierno, desde el palacio del emperador, no sale de una organización gubernamental, no, la noticia comienza a darse en boca de personas tal vez estigmatizadas por la sociedad, y aquí, aunque el gobierno saca un decreto, entendemos entonces cómo este decreto es parte del plan del Señor que le permite, involucra al hombre muchas veces sin darnos cuenta en planes sobrenaturales. De allí la necesidad de nosotros como cristianos investigar e indagar y anhelar conocer más y más la voluntad del Señor. Es que Dios, hermanos, esto que Augusto César estaba decretando llevaba como tal a que aquella mujer que daría a luz al Dios que se encarnaría en el vientre de ella, tendría que viajar desde Galilea hasta Belén, 70 kilómetros aproximadamente, pero ahorita vamos allá. ¿Cómo así que Dios ya había determinado esto? Pues sí, según Miqueas, el profeta Miqueas, existió unos 680 a 750 años antes de Cristo. Y Dios, a través del profeta Miqueas, ya había anunciado de la siguiente manera en el capítulo 5, versículos 2 al 3, Dios dice: pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes, es decir, los orígenes de Jesús, se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Hermanos,
Dios, Jesucristo, no tiene origen. Por eso el profeta Miqueas dice que se remonta desde tiempos inmemorables, es decir, no hay memoria de eso. No hay quien pueda traer un recuerdo de dónde tuvo origen Dios, porque entonces dejaría de ser Dios. Él es Dios y seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos, desde antes de la eternidad pasada, y lo seguirá siendo por las eternidades futuras. Por tanto, Dios ya había estipulado que era de Belén, y algo tendría que suceder para que aquella mujer que estaba encinta, que estaba embarazada, se desplazara desde Galilea hasta Belén de Judá. Esto explica entonces el origen del decreto del emperador Augusto César a que todas las poblaciones del Medio Oriente fueron obligados a registrarse en la región de su natalidad, por lo que muchos entonces tuvieron que desplazarse de lugares lejanos al lugar donde había nacido. Fue así como la mujer a quien Dios escogió para su encarnación, por decreto de un gobierno usado por Dios, fue a Belén con su familia para la ejecución del plan divino. ¿Cómo así que con su familia? Sí, iba con su esposo. Ella iba con su esposo y con su hijo en el vientre. Ella no le dijo al hijo, te voy a dejar acá, y José, quédate acá y yo me voy solita. No, fueron como familia. Entonces, fue así como la mujer a quien Dios escogió para su encarnación, por decreto de un gobierno usado por Dios, fueron a Belén con su familia para la ejecución del plan divino. Y con esto llegamos a nuestro segundo encabezado, nuestro segundo punto. La alegría para todos tiene un enfoque netamente familiar, y vemos ahí en los versículos 4 a 7, que es donde vamos a seguir desarrollándolo. ¿Cómo es que la familia, dónde se ve marcada la familia en la Biblia? Pues tan sencillo. Génesis nos habla que el inicio de la historia de la humanidad comenzó con una pareja, un matrimonio, una familia. Asimismo, después de Dios haber visto la perversidad del corazón del hombre después de la caída, quiso acabar con toda la humanidad. No obstante, pensando en la conservación de la misma, puso sus ojos en otra familia, la familia de Noé. Entendiendo que el hombre había quedado bajo condenación eterna y solamente el infierno que él había preparado para el diablo y sus seguidores era lo que nos esperaba a toda la humanidad, entonces Dios ya tenía en sus planes eternos un plan de salvación, un plan de redención, y en ese plan estaba una simiente, la simiente de Jesús, pero a través de un hombre, de una familia también, Dios emitiría esa bendición. Y es como se acerca a Abraham en el capítulo 12 de Génesis para decirle, en ti, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El enfoque de la alegría para todos es un enfoque netamente familiar, pero no obstante, no termina allí, ¿sabes? El libro de Apocalipsis nos habla de la celebración familiar en las bodas de una familia, en las bodas del Cordero. Cristo y su novia, la esposa, la iglesia, es decir, la familia de Dios, la iglesia, somos una familia maravillosa. Por tal motivo, la alegría para todos tiene un enfoque netamente familiar, de allí que esto nos llama la atención a mirar cuán importante es el núcleo familiar y cuánto debemos nosotros trabajar por la conservación y el bienestar de la misma, aunque el enemigo ha querido venir para matar, robar y destruir a las familias, pero Cristo ha venido para que tengamos vida y tengamos una vida con calidad, una vida en abundancia, de una comunión plena con Él. Amén. Ok, entonces dice el versículo 4 de nuestro texto, capítulo 2 de Lucas, por favor, versículo 4. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, es decir, como que subió de Medellín Bello hasta Río Negro, algo así, como para que entendamos, ¿no? Entonces subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea de Belén, o fue a Belén, ¿no? Quiero contarles que cuando uno se acerca a los registros históricos geográficos y toma los mapas, se da cuenta la distancia que había entre un lugar y otro lugar. Entonces, esto nos ayuda, es un dato importantísimo para poder encontrarle el peso de lo que estaba sucediendo, cómo esto tiene valores mucho más elevados. Resulta que entre Galilea de Nazaret
y Belén de Judea habían aproximadamente 68 a 75 kilómetros de distancia. Yo me atrevo a decir unos 70 aproximadamente, ¿no? Como para que lo entendamos. ¿Cuántos son 70 kilómetros de distancia? Es como ir de aquí a Río Negro, al aeropuerto José María Córdoba, y un poquito más allá nos encontramos con esa distancia. Esa distancia que, si bien tomamos un buen carro último modelo, con los medios de transporte que tenemos hoy en día, pues lo haríamos en 40, 45 minutos, una hora tal vez como máximo. Pero era que allí no habían estos medios de transporte. Allí o fuera un camello o fuera un burro, eso era el medio de transporte. Además, contemos con una mujer con 8 meses aproximadamente o 7 meses, qué sé yo, no sé cuánto se tardarían para llegar hasta Belén de Judá en ese estado. Y lo otro es, recordemos la cultura machista, y nuestros indígenas nos dan dato de ello, como en las culturas indígenas el hombre resale y prácticamente las mujeres son las que más trabajan. Ellos se montan en el buey o en el transporte y ellas van a pie. Wow, ¿no? Tremendo. Situaciones, culturas muy tremendas que nos deben ayudar a entender que cómo es que la Escritura dice, pero José era un hombre justo. Gracias, José, porque ayer me aportaste para esto, mi hermano. José era un hombre justo, entonces seguramente pues José iba a pie todo el tiempo y María en el burro. Pero para una mujer en embarazo con un estómago bien hinchado no va a ser fácil viajar todo el tiempo en burro. Entonces ya se imaginarán la cantidad de paradas que hicieron para llegar allá. Esto me recuerda una vez que mi esposa, por cierto, que está acá, un poquito nerviosa para montar en moto, y nos invitaron a Urrao, Antioquia, y nuestro transporte era una motico y nos fuimos en moto. Hicimos como 20,000 paradas a descansar, y cada vez que nos bajábamos andábamos como así cansadísimos, maltratados, ¿no? ¿Cómo estaría esta pareja para hacer ese recorrido bajo esas circunstancias? Eso nos ayuda a comprender un poco el esfuerzo y sacrificio y sometimiento al cual a nosotros nos cuesta hoy someternos a cualquier ley gubernamental, porque decimos, esto es injusto. Y seguramente algunos dirían, ay no, pero qué injusticia la de este gobierno, ¿cómo van a hacer ir a esa pobre mujer en embarazo a inscribirse por allá? No, pues que vaya su esposo solo y se inscriba. No, ahí estaba el enfoque familiar, los dos sometidos sin renegar, haciéndolo de manera mansa y con humildad, con sencillez de corazón. Interesantemente, entonces, nos encontramos con esa distancia. Ahora, la ciudad de David, a Belén, ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa, pues ya ella, aunque no fuera de Belén, sino de Nazaret, al ser esposa de José, por derecho propio, ya hacía parte de los belenitas, si se pudiera decir de esa forma, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a entender cómo Dios obra soberanamente en el desarrollo de su plan de redención para traer alegría al mundo. Entonces, se enfoca en la familia, y por eso es que el uso, cuando digo que esto tiene un enfoque netamente familiar, y es por eso que se usa el nombre de David. ¿Quién era David? David, entonces, y ahí se menciona en dos versículos. Versículo 4, José, que era descendiente del rey David. Versículo 5 creo que es, ¿sí? No, en el mismo 4 se menciona en 2 veces, descendiente del rey David y luego la ciudad de David. Esto tenía connotaciones de que entendiéramos cómo es que José no solamente era descendiente de David, sino que David era descendiente de Abraham. Y Jesús nacería de la descendencia de David. ¿Se dan cuenta? Una cadena, el hilo conductor de un plan de redención que Dios está desarrollando a través del vínculo familiar. Entonces, a Abraham le dice en Génesis 12, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. David es descendiente de Abraham, y Jesús es descendiente, y José es descendiente de David. Por tanto, Jesús nacería de la esposa de José, descendiente de David, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a comprender un poquito toda esta parte del parentesco con Abraham, a quien se le había dado la promesa anticipadamente, que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Versículo 6, y mientras estaban allí, es decir, en Belén, a María se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito, y este de primogénito, Lucas, como historiador y como médico en la medicina,
es importante porque es un simple detalle que podríamos verlo como un simple detalle, pero esto data de que el historiador y médico es testigo de que ella no tuvo solamente un hijo, que ella tuvo otros hijos, y por eso dice su primogénito, es decir, el primero de los otros que tendría. Dice entonces, sigue diciendo el versículo, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. ¿Por qué no había lugar para ellos en la posada? La explicación entonces data de que a causa de la muchedumbre que venía por el decreto, mucha gente venía de otros lugares a inscribirse a su lugar de natalidad, a su región de nacimiento. Al llegar, todas las familias aprovecharon, como en la costa, algunos hemos ido a Santa Marta, Cartagena, lugares muy turísticos, y la gente dispone sus apartamentos y los renta para los turistas, ¿cierto? Allí pareciera ser que los aldeanos de Belén entonces prestaron sus casas para que muchos de los visitantes que venían al empadronamiento pudieran hospedarse en un lugar mientras iban a los registros del decreto gubernamental. El censo romano, porque la costumbre en Roma era que tener un dato de cuántas personas habían para poder cuantificar los impuestos, los tributos públicos. Pero entonces lo que hacían estas familias eran abrir sus casas y darle posada o hospedaje a todos los visitantes que llegaran. Pero como les decía, ese recorrido, una mujer en embarazo, en un medio de transporte como ese, seguramente iban a ser los últimos en llegar a su destino. Al llegar, los restaurantes ya no tenían almuerzo, ya no había cena, ya se vendió todo, las casas estaban todas copadas, no había dónde acceder a algo para el bienestar, reposo y beneficio de ellos. ¿Se dan cuenta cómo esos elementos nos ayudan a comprender un poquito más la realidad de lo que estaba viviendo esta pareja? Ahora, entonces encontramos con esto que ese era el causal por el cual esta parejita de tan solo, ojo, una parejita de tan solo 9 meses de casados. ¡Wow! Recuerde que cuando José estaba comprometido con María, ella resultó en embarazo por obra del Espíritu Santo. Y allí él decidió en su corazón no casarse porque pensó que le había sido infiel. No obstante, el ángel en sueños se le aparece y lo reconviene. No hagas eso, José, porque el hijo que esta mujer va a tener es hijo del Dios Altísimo. Él salvará al pueblo de Israel de sus pecados. Entonces José accede a casarse con ella. Cuando él se casa, ella ya está en embarazo. ¿Cuánto tienen aquí? 9 meses de casados. Si en ese tiempo las mujeres daban a luz también en 9 meses, como en nuestro contexto, entonces especularíamos que tenían 9 meses de casados. ¿Cómo es esto? Que con 9 meses de casados va a tener su hijo y tiene que exponerse a un escenario sin ninguna calidad, que no ofrecía ninguna garantía para el desarrollo de su alumbramiento, para su maternidad inicial. ¿Qué es esto? Que tenía entonces que verse por un decreto gubernamental que esta mujer con su esposo se expusieran al riesgo de antihigiene, al frío de la noche, a una oscuridad donde tal vez no tenían con qué alumbrar. En horas de la noche, el nacimiento del Rey de Reyes y de Señor de Señores. ¿Se imaginan? Lleno de animales, excremento, orina, los olores, un lugar putrefacto. Ninguno de ustedes, varones que están aquí, anhelaría que su hijo naciera en esas condiciones. Y las mujeres mucho menos. Yo así no quiero un esposo. Si este esposo no me ha de dar con qué tener a mi hijo, por lo menos en una buena clínica, ¿para qué tenerle hijos a este hombre? Dirían algunas de las mujeres, ¿verdad? Pero por favor, aquí nos estamos encontrando con una situación donde el Mesías prometido, el Rey de Reyes, la buena noticia que traería alegría a todos, a todo el universo, porque sería la esperanza para el mundo entero, no está naciendo justamente en un palacio, en cuna de oro, en un edificio maravilloso. No, está naciendo en un lugar lleno de animales, lugar oscuro, lugar frío, lugar tormentoso para cualquier mujer en esa situación. Fue así como en un miserable pesebre, donde esta familia que apenas cumplía sus primeros 9 meses de casados, nostálgica, deprimente e impotentemente, qué impotencia tan tremenda, tuvieron que dar a luz a su primer hijo.
Esto nos recuerda cómo nos cuesta entender la soberanía de Dios cuando anhelando nosotros que todas las cosas salgan bien, nos vayan bien, que seamos prósperos humanamente, mas cuando no salen así, nos parece que todo va al revés y decimos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué ocurre esto? ¿Acaso me equivoqué al seguirte? Por ejemplo, que la pareja usada por la encarnación del Hijo de Dios no contara con esas garantías de maternidad con calidad, que el mismo Mesías, el prometido Rey de Israel, en vez de nacer en un palacio, escogiera una pesebrera, en vez de cama, fue acostado en el bebedero de los animales. Esa fue la cuna que muchos vemos en los pesebres, una cuna que se organiza y se ve muy bonita, pero realmente era el lugar donde los caballos, los animales que habían allí, venían a beber agua, o donde les ponían su melaza, qué sé yo, y allí, ese lugar fue el que María y José habilitaron para colocar al bebé. En vez de cuna, fue el bebedero de los animales. Esto entonces, ¿qué nos indica? Que es que Dios hace las cosas como a Él le parece y no de acuerdo a los estándares humanos. Que nosotros como seres humanos, nosotros los hombres, debemos de ajustarnos a los estándares de Dios, independientes si no estamos de acuerdo, independientes si no nos gusta, independientes si no genera comodidad, independientes si no satisface nuestros perversos deseos. Nosotros somos llamados a ajustarnos a la voluntad, a los decretos de Dios y no a estar decretando cosas que no nos corresponde decretar. El único que puede decretar es Dios. Y en este caso, a quienes Dios coloca como presidentes, reyes o faraones, Augusto César, elaborando un decreto que en los planes del Señor, en su soberanía, ya estaba estipulado que se diera. Ahora bien, cabe anotar, aunque Dios decreta ciertas situaciones para el desarrollo de sus planes, nosotros los hombres somos responsables de indagar la voluntad de Dios para que, uniéndonos al desarrollo de esos planes, lo hagamos con gracia y compasión. No de cualquier manera, siendo arbitrarios y poniendo en amenaza de muerte, en grande riesgo la vida de las personas y más de criaturas indefensas que vienen a este mundo. Somos responsables de ello, ¿no? Ahora bien, ¿es Dios entonces quien decreta lo que ya fue estipulado, independiente si nos gusta o no nos gusta? Pues de antemano Dios había establecido que el Mesías, el verdadero rey que otorga la salvación a su pueblo, nacería de las entrañas de una virgen en la ciudad de Belén de Judá y que lo llamaría Jesús de Nazaret. Es decir, María y José volverían a Nazaret, la región de María, y entonces es por eso que Jesús se llamaría Jesús de Nazaret, porque allí vivió sus primeros 30 años aproximadamente de vida hasta que comenzó su desarrollo de ministerio público. Y con esto entonces se entiende de que Jesús fue llamado Jesús de Nazaret, una aldea, un lugar más bien pequeño e insignificante y despreciable por algunos, y Natanael en el capítulo 1 del Evangelio de Juan nos podría explicar cuando Felipe va y lo busca y le dice, hemos encontrado al Mesías al cual hablaron Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret. Y dice Natanael, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Era una aldea despreciable, rechazable, ¿no? Y con esto entonces abordamos nuestro tercer encabezado. La alegría para todos no solamente usa los gobiernos, no solamente tiene su enfoque familiar, sino que privilegia a los despreciados de este mundo. Y es allí donde algunos de nosotros deberíamos de sentarnos a reflexionar un poquito. Particularmente en la misma noche, mientras María y José están dando a luz a su hijo en duras condiciones, dice el versículo 8. Pongan sus ojitos en el versículo 8, por favor, de Lucas capítulo 2. Miren cómo dice el versículo 8. En esa misma región, ok, ya nos está hablando de qué lugar, Belén, ¿no? En esa misma región, dice el verso 8, ¿qué había? Había unos pastores que pasaban la noche en el campo. Y vamos por parte entonces, vamos por partes. Bueno, es que a causa del censo entonces había mucho visitante, eso lo había comentado hace un momentico. Habían unos pastores, es que me atrasé un poquito. Habían unos pastores. ¿Qué son pastores? En la época, los pastores eran de la población más rechazada por la sociedad en general. ¿Por qué eran rechazados los pastores por la sociedad en general? Primero, porque al estar
en contacto permanente con los animales, pues naturalmente vivían sucios, vivían oliendo animal. A veces los corderitos que cargaban se les hacía encima, entonces estaban malolientes, con una imagen no muy adecuada. Y eso hacía que, claro, si tú estás bien, te purificaste, cumpliste el rito de la purificación, te vestiste, te pusiste tu túnica, tu manto bien lavado, y pasa un pastor oliendo a fuego, usted como que se le hace a un lado, ¿no? Entonces esos eran algunos motivos por los cuales eran rechazados. De hecho, recordamos cuando David iba a ser escogido, como su padre Isaí llama a todos sus hijos menos a David, el que pastoreaba su ganado. Entonces, interesantemente, el ejercicio pastoril era un ejercicio rechazado por la sociedad del momento. Pero aparte de eso, dicen algunos grandes teólogos, de que los rebaños que ellos estaban pastoreando eran propiedad del templo para el uso comercial, para el uso mercantilista que se tenía montado en el templo de Jerusalén, para que cuando los extranjeros venían en la Pascua a presentar su ofrenda para el perdón de sus pecados, hallar un cordero allí, un animal, y poderlo comprar. Entonces eso de alguna manera desafiaba los valores de la sociedad religiosa, por ende les cogían más bronca, los rechazaban todavía con mayor razón, ¿no? Entonces esto nos deja entender ¿cómo es que estos pastores estaban allí? Y seguimos entonces con el pasaje. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Bueno, vamos por partes entonces. Los pastores, una población despreciada por la sociedad, estaban en la noche turnándose para cuidar de los rebaños. ¿No se supone que el cuidado pastoral se hace en el día? Que los pastores sacaban en el día a sus ovejas a pastar. Esto nos indica entonces la temporada por la que estaban pasando, era una temporada de verano. Detalles que el historiador no quiere dejar que se escapen, ¿sí? Entonces estaban en una temporada de verano, y en el Medio Oriente cuando hace frío es frío, desgarrador, y cuando hace verano es un verano abrasador, consumidor, ¿no? Por tal motivo, para proteger a las ovejas, que ya su lana es suficiente para darles bastante calor, protegerlas de las altas temperaturas del día, entonces cambiaban el ejercicio del día y lo desarrollaban en la noche. Y mientras estos estaban allí turnándose al cuidado de los rebaños, dice el texto, ¿qué sucedió? Que un ángel del Señor se les apareció, que una luz los envolvió y que la gloria del Señor estaba allí. Detalles puntuales. ¿Cómo es que un ángel del Señor, un ángel de Dios, tenga el poder para atraer la luz de Jesús, atraer toda la gloria de Dios y reunir una multitud de ángeles adorando y alabando al Señor? El texto no lo dice claramente. Algunos teólogos dicen que ese ángel del Señor era justamente Dios, era Cristo mismo, como cuando Saulo de Tarso, con cartas por los maestros de la ley y el gobierno romano, estaba persiguiendo camino a Damasco a la iglesia para ponerlos presos, para arrastrarlos y matarlos si era necesario. Una luz resplandeciente lo envolvió, y cuando él dijo, Señor, cuando escuchó la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él responde, ¿quién eres, Señor? Y la voz dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa luz preciosa que envolvió a Pablo pareciera ser la misma luz que envuelve a los ángeles allí mientras están pastoreando, y es la luz de Jesús que está allí misma con ellos, atrayendo la luz maravillosa de Dios, la gloria de Dios que los envuelve, y se desplaza una multitud, miles y miles de ángeles, una cosa maravillosa, mucho más grande que la sinfonía de Beethoven, mucho más grande de cualquier concierto. Es un concierto angelical, un concierto celestial, donde los despreciados por la sociedad fueron invitados a zona VIP a presenciar cosas fantásticas y maravillosas que me hacen poner los pelos de punta. Eso es precioso, eso es único e inigualable. Yo no sé si tú habrás sido despreciado por la sociedad. Si lo eres, y si te han despreciado algún día, ten esperanza, porque Dios, la alegría para todos los pueblos, se fija en los despreciados de este mundo.
Tienes que tener la esperanza puesta en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de toda la fe, porque Él tiene misericordia de los despreciados de esta tierra. Bendito sea su nombre. Dice, sigue diciendo el texto entonces, vamos a ver. El pasar la noche, entonces les explicaba lo del verano, un ángel del Señor se refiere a Dios mismo según algunos textos, pero yo quiero que miremos el pasaje. Mire el versículo 10 en adelante. Pero el ángel le dijo, no tengan miedo. Miren, que, bueno, para aclarar, para efectos aclaratorios, yo encuentro en el texto que si los teólogos dicen que se trataba de Dios mismo, y no simplemente de un ángel de Dios, sino que ese ángel representaba a Dios, yo quiero decirles que en el versículo 16, no, María por su parte, no, cuando los ángeles se fueron, versículo 15, miren el versículo 15 por favor, si alguien tiene otra versión diferente a la NBI, le agradecería si me lo lee. Voy a leerlo primero en la NBI y les voy a citar el término puntual que quiero que por favor le presten atención. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. ¿No se suponía que era un ángel? El Señor mismo fue el que se les apareció. Y esto entonces nos deja a nosotros asombrados. Es que la alegría para todos asombra a la humanidad, pero el pecado que mora en nuestro corazón ya no nos hace asombrar, nos impide asombrarnos por las cosas del Señor. ¿Saben? El asombro maravilloso es que en este pasaje se revela la doctrina de la omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia de Dios, en el sentido en que el médico e historiador Lucas está narrando de que Dios mismo no abandona su bebedero donde lo acostaron, se encarnó en una criaturita pequeña y está allí. Él no abandonó ese establo, no abandonó ese bebedero y aquí se está apareciendo en forma de ángel, porque como Él es Dios, hace lo que quiere, tiene poder para hacer lo que le plazca, está en todos los lugares del mundo entero, cuidando de unos y ministrando a otros. Dios está en la persona tierna, pequeña y frágil de un bebé en condiciones paupérrimas, por explicarlo de alguna forma. En tanto, simultáneamente, en el mismo momento, sin desaparecerse de la vista de José y María, y de los ojos de los animales que podrían estar allí, se está apareciendo en forma de ángel en los pastizales a esta cantidad de pastores, dándoles el privilegio de que la noticia más maravillosa que podría traer alegría a todos los pueblos de la tierra no naciera desde un palacio, desde el gobierno, desde la política, desde una organización mundial, no, que naciera la fuente de información de la buena nueva de salvación iba a venir a través de unos simples y despreciados pastores que la humanidad los rechazaba. Ellos eran la primera fuente de información. A ellos no solamente se les dio zona VIP para estar en la presencia misma de Dios, para presenciar un concierto angelical y celestial, sino para que presenciaran cómo se cumple la promesa de la doctrina de la encarnación de nuestro Señor, amado y Salvador Jesucristo, para que luego la contaran a todo el pueblo. ¿Cómo es posible que Dios no escogió reyes, sabios, intelectuales, científicos, sino a humildes pastores, para que contaran al mundo? Y por eso es que el texto les dice, no tengan miedo mis pastorcillos, no tengan miedo mi rebaño pequeño, porque les he traído buenas noticias que serán de gozo, de alegría para todos, para todo el pueblo. Ustedes no solamente se les está otorgando el privilegio, sino van a ser responsables de salir a contarlo, así no les crean, así por el desprecio que la gente les tiene, no les crean, pero ustedes son los privilegiados. Hermanos, la alegría para todos los pueblos no es el traído de Navidad, no es el estreno de diciembre, no es la fiesta, las celebraciones, la buena cena. La alegría para todos los pueblos, hermanos, se trata de la persona de Jesús,
Él no solamente nació de manera humilde y la manera más humillante que podría existir, sino que luego iría, con eso comunicaba el destino que le esperaba, la cruz bendita y maravillosa que siendo maldita, Dios la bendijo montando allí al Santo de los Santos para dar la vida por todos nosotros, para derramar allí su sangre con la cual nos lavaría de todos nuestros pecados. No se necesita ser rico ni millonario, tener la mejor opulencia, no. Necesitamos muchas veces aprender a ser despreciados por la sociedad para entender que Dios pone y nos otorga privilegios que no nos merecemos. No tengan miedo, ese es un llamado. ¿Cómo aplicar esto a nuestras vidas hoy? Dice el texto, versículo 13, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Quiénes, hermanos? ¿Quiénes son los que gozan de la buena voluntad del Señor? Aquellos que corren a Jesús, aquellos que sin importar si la sociedad los desprecia, si a la gente nos tilda como locos, nos mira como despreciables, corremos hacia la cruz de Jesús, hacia los pies de Jesús, hacia el bebedero donde nació Jesús, porque buscamos su presencia, porque sabemos que Él y nadie más puede traer la verdadera alegría que el ser humano, que el corazón del hombre necesita. No es mi papá, no es mi mamá, no es mi esposa, no son mis hijos, no es mi novia, no es el novio. Hermanos, amigos que se encuentran aquí, Cristo es la alegría para el corazón del hombre. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán la paz que los gobiernos, que el mundo jamás les podrá ofrecer. Hallarán la paz que su alma, que su corazón necesita. Cristo es el único que puede otorgarnos paz para que las familias vivamos de una manera cálida. De resto, viviremos destruyéndonos, comiéndonos a mordiscos unos a otros. Pero Cristo es la alternativa, la única alternativa si tú quieres tener paz en tu corazón. No solamente contigo, con tu familia, con tu entorno. La paz más importante, estar a paz con Dios. De lo contrario, déjame decirte, lo único que te espera, porque tanto tú como yo nos merecemos, es un caldero hirviendo en el infierno, donde el gusano que atormenta jamás se cansa. Y Dios, sabiendo que ese era el destino para toda la humanidad después de la caída, después del pecado, entonces decidió enviar a su Hijo, al Salvador, al Mesías prometido, la buena noticia para todos que traería gozo. Lo envió a encarnarse de la manera más humilde como lo pudieron ver, como lo podemos entender a través de este pasaje. Y nos llama entonces a no tener miedo. No tengamos miedo, sino salgamos como lo hicieron los pastores. Conclusión, se las acabé de decir, la alegría para todos es únicamente Jesús, quien nació para restituir socialmente a los despreciados y excluidos. Jesús es quien usa los gobiernos, Jesús es quien se enfoca en las familias, Jesús es quien Él mismo ha construido una familia llamada la iglesia, la cual la compró a precio de sangre y somos su esposa. La Navidad verdadera entonces radica única y exclusivamente en la encarnación de Jesús. Ojo, es la encarnación, no la reencarnación como algunos mencionan. Es la encarnación de Jesús, que siendo Dios se encarnó usando el vientre de una mujer para venir en una condición humilde, como el texto nos lo dejó claro, para luego ir humildemente a ofrecerse como ofrenda de alabanza y olor grato en una cruz. Fue Él el que subió el monte, fue Él el que cargó tu cruz y fue Él el que se entregó por ti y por mí para lavar nuestros pecados. Como aplicación, hermano, tengo 3 aplicaciones, quiero que prestes atención y terminamos. Primero, como José y María obedecieron la voluntad de Dios viajando y dando a luz en tanta dificultad, nosotros debemos abrazar el costo de la vida cristiana en fe, en arrepentimiento y con gran humildad. Segunda aplicación, como los pastores, Dios hoy te recuerda que no importa cuánto te han despreciado, Él y nadie más ha traído este mensaje para que pongas tu confianza en Él, para que esperes en Él, que usa a los gobiernos, se enfoca en las familias y privilegia a los despreciados. Así que Él
debe ser nuestro motivo de alegría en esta Navidad. Y tercero, no sé si seas un creyente, si no lo eres, debes como los ángeles y como los pastores glorificar a Dios en todo tiempo, así no te guste, pero ese es tu deber. Seas o no seas creyente, sabes, después de haber escuchado esta noticia, esta verdad de Dios, yo no soy responsable, tú eres responsable de irte a los infiernos y vivir allí por la eternidad, dado que lo que estamos viviendo aquí es solamente algo temporal. Es como la sala de espera para poder pasar a la oficina o al auditorio donde realmente vamos a estar por la vida entera. Eres responsable de correr a Jesús, buscar cuál es la voluntad de Jesús y vivir el gozo pleno que Jesús puede dar, o vivir amargamente enredado en las cosas de este mundo, sabiendo que un mal final te va a esperar. Por tal motivo, yo te invito para que vengamos a Jesús hoy, corramos a Jesús unos y otros, los que no se consideran cristianos, los que todavía no tienen una relación personal con Cristo, pero como los que ya los tenemos también, porque a todos se nos llama a glorificar a Dios, como decía el Salmo 47, canten con alegría, Dios es el Dios de los dioses, el Señor de los señores, Él reina sobre todos los principados de la humanidad. Cantemos al Señor diciéndole: Señor, ten misericordia de mí. Antes de cantar yo te invito, ponte sobre tus pies, vamos a orar. Padre Dios eterno, yo te pido perdón, Señor. Si eres una persona que escucha por primera vez un mensaje como este y no habías tenido una relación personal con Cristo, dile: Señor, aquí estoy, tal vez desnudado por tu palabra, entendiendo que hay una realidad que necesitamos conocer y que utilizaste profesionales como el médico Lucas, no solamente instruido en la medicina de este mundo, sino en la historia también. Así que yo te suplico que al reconocer esta verdad, al entender esta verdad, tengas misericordia de mí y coloques en mí el don del arrepentimiento, porque de mí mismo no nace, Señor. Perdóname todo mi pecado, mi incredulidad contra ti, cómo te he rechazado, así como rechazaban a esos pastores, yo mismo te he rechazado a ti, Señor Jesús. Perdóname, por favor, porque no me había dado cuenta tal vez, o por cualquier cosa que haya sido. Yo te suplico, Señor, ten misericordia de mí y hazme tu hijo. Ábreme el entendimiento y permíteme explorar cada día más y más acerca de tu grande verdad, Señor, de tu plan de redención. Señor, hoy me rindo delante de ti, como iglesia, Dios, nos rendimos delante de ti y te decimos: perdónanos, Dios. Y gracias porque cuando recordamos aquellos momentos donde hemos sufrido rechazo, menosprecio por la humanidad, hoy podemos entender que nuestra esperanza puede estar segura y confiada en ti, porque tú tienes, Señor, compasión y misericordia de los rechazados. Y en ti podemos descansar y estar seguros, Señor. Ayúdanos, Dios, a vivir esta verdad en el transcurso de esta semana, de lo que falta de este año y el año próximo, a entender que tú, Padre eterno, no solamente usas los gobiernos, te enfocas en las familias, sino que privilegias a los menospreciados. Y que como los pastores, Señor, podamos correr a compartir con otros el motivo de gran gozo. Que como los pastores nos regocijemos permanentemente en ti, y independiente de que no tengamos un estreno, un regalo, de que no haya para tener una cena colmada en la mesa para compartir con familia, entendamos que el motivo de grande gozo eres tú, Jesús, quien has venido para darte por nosotros en una cruz. Yo te alabo y te bendigo y te pido, Señor, iglesia, por favor, si quieres decirlo conmigo: Señor, hazme como aquellos pastores, un siervo para tu gloria, un siervo que canta, un siervo que dice, un siervo que cree, un siervo que investiga, que no se queda solamente con lo que tú le dijiste, Señor, allí en los pastizales, sino que fue a comprobarlo, que no se quedan solamente con una predicación, sino que toman una Biblia y empiezan a investigar y a investigar para saber si es cierto o no. Señor, que seamos siervos, que independientes, Señor, de lo que los hombres digan de nosotros, de cómo nos elogien o tal cosa, podamos ser siervos humildes, sencillos, para la alabanza y la gloria de tu nombre, bendito Señor. ¿Qué tal si lo cantamos, hermanos? Vamos a cantar esta canción, que el Señor nos ayude a ser siervos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor lo hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. El soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. Siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Así es, Señor, permítenos ser siervos para la alabanza, para la gloria, para la honra tuya, única y exclusivamente, mi Señor. Y asimismo, diciéndote con esta canción, coloca en nosotros la misma mente que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo es que Él, viéndonos despreciados, sabiendo quiénes somos, no solamente nos eligió de lo peorcito que había en esta tierra, nos eligió, nos escogió para ser su pueblo y para que nos sentemos con Él en su mesa, y nos ha dado el honor, el privilegio a gente despreciada como nosotros por nuestro pecado, de venir a participar de la Santa Cena, de la mesa del Señor?